Listo, muy buenas noches una vez más. Iniciamos nuestro tiempo de capacitación en el tema general del curso de soteriología. Esperamos que en esta noche cada uno podamos aprovechar bien el tiempo y así de esa manera podamos también enriquecer nuestro espíritu y nuestra alma para que el Señor pueda enriquecer y bendecir a su iglesia a través de su intervención en ella. La regeneración, del griego palingenesia. ¿Qué es la pregunta del millón? ¿No? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Bueno, puesto ahí, es eh, en otras palabras, para regeneración es segundo nacimiento. Así de sencillo. Regeneración es tener un segundo nacimiento. Relacionado con la frase bíblica, nacer de nuevo. Nuestro segundo nacimiento se distingue de nuestro primer nacimiento cuando fuimos concebidos físicamente y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, que todos hemos nacido en pecado. El nuevo nacimiento es uno que es celestial, es espiritual, es santo, que resulta en la vivificación espiritual del ser, de nuestro ser. Ojo con eso. El nuevo nacimiento tiene en sí misma una intervención divina, ojo con lo que le estoy diciendo, sobrenatural. El nuevo nacimiento no lo tomemos, por eso cuando vemos en las iglesias el poco avivamiento, eh, el poco interés de orar, el poco interés de prepararse, el poco interés de servir al Señor, o de repente tomamos los cursos solamente de relleno o para satisfacer a otros, pero en realidad no tiene efecto. Y tenemos que saber por qué estoy así. O sea, a veces, Señor, no sé qué me pasa, decimos. Es que no hemos entendido que hemos nacido de nuevo y de quién procede y qué significa el nuevo nacimiento. Usted que está estudiando tiene que entender toda la convicción del caso para que pueda transmitir esa vida nueva en Cristo. ¿Cuántos han estado en el seminario del día domingo? Algunos de ustedes, ¿no es cierto?, que tuvimos el Congreso. El martes 30. Ya. ¿Ustedes han podido dar cuenta de los 3 expositores, quién es el que tenía más vida espiritual? Rafito. ¿Se dan cuenta? Rafito. Los demás no significa que no lo tienen, pero su estilo de cristianismo es manifestar más el don espiritual, la vivencia espiritual. ¿En qué? En la oración. Miren, porque él habló de la oración, habló de la santificación, habló de la palabra de Dios, que es importante. ¿Habló de qué más? ¿Se acuerdan? De la oración. Entonces, y faltó el último tema del Espíritu Santo y Jesucristo. Faltó. Ese tema no lo sacaron en copia. Yo solamente lo tengo impreso en mi programa. Pero ese es el tema que no le sacaron ustedes para tener. Pero no lo llegó a tomar por el tiempo, ¿no? Pero y voy a esto. Cuando tú entiendes, cuando nosotros entendemos a cabalidad lo que significa la regeneración que Dios ha obrado en usted, se va a manifestar en una vida vivificada, regenerada, porque el nuevo nacimiento no procede de la iglesia, no procede de la convicción del pastor, no procede de la familia evangélica que nosotros podemos decir, no procede de nadie, procede de Dios mismo, y por lo tanto, si es una actividad, una acción, una participación divina, entonces es espiritual, es celestial, y si y el nuevo nacimiento tuyo, porque la Biblia dice que desde que el día que creíste, que hemos creído en Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora, hermanito lindo, tienes que estar convencido al 100% que cuando tú aceptaste a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Si no has pasado por ese proceso, arrepiéntete y ven a Cristo. Pero si lo tienes, nuestra vida tiene que dar un giro radical. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Es como que aquel que se casa, primero se enamora, luego se casa, ¿no es cierto? Pero se casa muy enamorado. ¿Me entiende? Y cuando uno se casa muy enamorado,
y sabe la preferencia, los deseos de su pareja. Si su pareja, tú sabes que no le gusta la lisura, pero por amor no a la lisura. O sea, tu pareja a cual te vas a casar o comprometer para servirle, no para que te sirva, para servirle, sabes que no le gusta tal o cual cosa que tú estás acostumbrado a hacerlo. Yo hablo en hombre y mujer. Igualmente la mujer es igual, como el hombre. Entonces, si tú estás muy entusiasmado con tu pareja, tienes un compromiso de dejar algo, ¿verdad? Porque esas costumbres no agradan a la otra parte, tanto para el hombre y para la mujer. ¿Cómo se llama eso? Compromiso. Y cuando nosotros tenemos un compromiso real, empieza tu cambio, no por fuerza, sino por amor. Cuando tú aceptas a Cristo, no lo hiciste por fuerza, porque nadie te obligó, ni te presionó, ni te amenazó. Solamente tú te convenciste del mensaje del Evangelio y Dios obra en ti. Obra en tu matrimonio, obra en tus hijos, solamente si tú participas dentro de los planes divinos. Porque el nacimiento espiritual es celestial y es santo. ¿Ya? Entonces, el hombre en su estado natural, es decir, en sus delitos y pecados, como habla en Efesios 2:1, no puede lograr lo que Dios puede hacer en la vida del hombre, que es ayudarlo a empezar de nuevo. Un nuevo pensamiento, un nuevo corazón, una nueva perspectiva, una forma de pensar, estilo de vida distinto, ¿ok? Forma de hablar distinto, posturas distintas, todo distinto. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo es el que va a generar en ti ese deseo de cambio, ¿ya? Esa es la regeneración por Cristo, en Cristo, ¿ya? Esto sucede cuando ponemos nuestra fe en Cristo, estos cambios. La regeneración es un cambio radical, ¿ya? La habíamos conversado la vez pasada, si los cambios van por partes. Cuando Dios interviene, miren, hermano, les lo estoy diciendo, y cuando Dios interviene, cuando Dios intervino en el mundo, hizo cambios. Cuando Dios intervino en el mundo, el mar se abrió. Cuando Dios interviene en el mundo, se detiene el día. Entonces, cuando Dios interviene, hay cambios. Pero ¿cuándo hace Dios los cambios? Cuando tú lo entiendes, cuando tú comprendes y aceptas los cambios. Él va a obrar en ti. Entonces, la regeneración te da todo ese poder para entender los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ahora ya podemos tener o tenemos la mente de Cristo. Y más, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, Él nos dice, no se asombre lo que yo he hecho, porque ustedes pueden hacer lo mismo que yo y aún más. Y a veces yo me pregunto, ¿y por qué nosotros no vemos en nuestras iglesias que podemos hacer cosas más que lo que Cristo hizo? Justamente porque nos falta, ¿qué cosa? Santificarnos. Nos falta tiempo de oración, nos falta tiempo de calidad de lectura bíblica, nos falta tiempo. ¿Y sabe qué, hermano? No es que nos falta tiempo, es que el tiempo que nos sobra, no lo aprovechamos. ¿Se dan cuenta? Del tiempo que nos sobra, no lo aprovechamos. Y la desperdiciamos. Y luego cuestionamos a Dios el por qué Dios no, cuando Dios sí lo quiere hacer. Pero va a depender mucho del instrumento que es usted. ¿Ok? Seguimos, la regeneración es un cambio radical. Tal como nuestro nacimiento físico resultó un nuevo individuo entrando en el mundo celestial, nuestro nacimiento espiritual resulta de una nueva vida, de una nueva persona que entra en el reino celestial. Dejamos lo terrenal, dejamos el sistema de vida terrenal y ahora nos dedicamos al sistema de vida celestial. O estamos en la luz o estamos en la tiniebla. Es mejor caliente o es mejor frío, pero nunca tibios. ¿Ya? Después de la regeneración comenzamos a ver, a oír y a buscar las cosas celestiales, y empezamos a vivir una vida de fe y de santidad. Después de la regeneración, lo que te va a impulsar el Espíritu Santo que tienes en ti es vivir una vida de fe y de santidad. Después vamos a hablar de fe y luego a la de santidad. Ahora Cristo está formado en el corazón. Somos partícipes de la naturaleza divina, partícipes de la naturaleza divina,
habiendo sido hechos nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿ya? O sea, no significa que, bueno, a tu esposa que está viejita la vas a pasar, no se trata de dejar las cosas viejas a las personas, sino nuestra vida vieja pasaron. Dios y no el hombre es el origen de esta transformación. Repito, el origen de esta transformación nunca va a ser tu religión, nunca va a ser tu pastor, nunca va a ser tu iglesia, nunca tu denominación. El autor de esta obra es Dios directamente tratando contigo y con nosotros mismos, en forma muy personal. Escúchame, Dios te transforma no en grupo. No esperes 2 o 3 personas para que tú sientas algo. Dios interviene en cada uno de nosotros en forma muy personal. Dios trabaja en forma personalizada. ¿Ya? Lo que no podemos hacer nosotros los pastores, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque ahora eres un hijo de Dios. Tienes el espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces tiene la naturaleza en potencia. El poder de Dios, miren, escuchen bien esto, y quiero que me entiendan, y esto tiene que cambiar algo. Todo el poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios que hemos recibido, está allí en tu vida. Está allí, lo mismo que recibió Cristo. En el símbolo del bautismo, que es el Espíritu Santo, lo tienes tú. Lo tienes tú. Por lo tanto, aprovechemos este tiempo de gracia que Dios nos permite vivir para seguir siendo transformados de su gracia y podemos ver su gloria día tras día. El amor de Dios y sus dones son gratuitos, su abundancia de gracia y misericordia son la causa del no nacimiento. El gran poder de Dios, como que resucitó a Cristo entre los muertos, se ve en la regeneración y la conversión de los pecadores. ¿Ya? Bueno, después vamos a leer más textos. La regeneración ¿es necesaria? Sí es necesaria. Por eso a veces cuando vienen los inconversos a una consejería pastoral, lo primero que uno pregunta y que debe de preguntar, porque es como como el manual de consejería, lo primero que tiene usted que averiguar antes de aconsejar a un impío es si tiene a Cristo. Porque si tiene a Cristo y ha entregado su vida a Él, hermano, ya tiene el Espíritu Santo y Dios le puede ayudar. Pero si no lo tiene, por más que le bombardees con texto de ayuda de los salmos, como hay una serie de cosas de cómo ser sano, cómo ser liberado de esto, hermano, no va a tener efecto si no acepta a Cristo. Así que no hay que echar perlas a los chachos. ¿Ya? Si hay que aconsejar a un inconverso, lo primero que tiene que hacer usted es entrega su vida a Cristo. Que experimente su gracia y todo lo demás viene como complemento. Entonces, la regeneración es necesaria, claro que sí. La carne humana pecaminosa no puede permanecer en la presencia de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. En su conversación con Nicodemo, Jesús dijo 2 veces que un hombre debe de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y queremos ver, cuando decimos ver el reino de Dios, estamos diciendo que queremos ver los propósitos por el cual Dios nos ha llamado a salvación. Los planes de Dios están diseñados para que encaje en el sistema del reino de Dios. Repito, la conversión y la salvación encajan dentro de los propósitos que tienen que ver con los planes del reino de Dios. Por eso dice el Señor, buscar primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y su justicia. ¿Y qué va a pasar como añadidura? El resto vendrá por añadidura. Vendrá. Entonces, ¿por qué estamos padeciendo? Es que no estamos entendiendo que ese nuevo nacimiento que nosotros tenemos que experimentarlo, no cada día, sino en cada instante, vivirlo en cada instante, puede hacer algo maravilloso en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en lo que tú quieras. La regeneración no es una opción, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿es necesario nacer de nuevo? Sí, Jesús lo dijo. Cuando uno dice, escucha, no estemos pensando como los testigos de Jehová,
No, ven a la iglesia, no, ven a la iglesia, aprende de Dios, aprende de Dios, aprende de Dios. Y por conocimiento, lo llaman cristiano. Bueno, nadie por conocer la Biblia es cristiano si no nace de nuevo. Lo digo por experiencia ya. ¿Ya? En casos como eso sí los he notado varias veces. Y aquellos que entendieron la necesidad, escuchen bien, aquellos que solamente asistían a la iglesia por conocer, cantar, decir gloria a Dios y aleluya, y nunca nacieron de nuevo, ojo, no te engañes, ¿eh? Hay muchas personas que van a la iglesia, que levantan la mano, que ofrendan, que diezman, se portan bien, les gustan las reuniones, estar con los pastores, intervenir y todo lo demás, sí lo hace. Pero descubrir que ha nacido de nuevo es otro cantar. Por eso tenemos que estar seguros, ¿ya? Porque cuando hubo hace muchos años, y les explico, congresos de evangelismo en Ámsterdam, donde fueron muchos amigos ahí, ahora son pastores, en las predicaciones de un congreso internacional mundial en Ámsterdam, muchos pastores, hermanos, después de la predicación de los siervos, pasaban adelante para recibir a Cristo. Mira, pastores pasando al frente para recibir a Cristo. Pastores de iglesias. ¿Qué le parece? Tú dirás, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿Para qué, hermano? Hay que entender bien lo que estamos aprendiendo hoy, y porque esto tiene que tú lo tienes que aprovechar y examinarte a ti mismo cada vez que lo hablemos o lo necesitamos. El nacimiento físico nos equipa para la tierra, ojo. El nuevo nacimiento espiritual, ¿qué pasa? ¿Nos prepara para qué? Para el cielo. Para el Cielo. cielo. Por eso el mundo y su deleite pasará. Nuestros deseos, las enfermedades que tengamos, las aflicciones por causa del reino van a pasar. Porque si vivimos para Dios en la tierra, algunos no quieren vivir para Dios cuando se mueran. No, hermano. Tú tienes que vivir para el Señor aquí, ahora. Porque de eso se trata el nuevo nacimiento. Si no lo hace y no lo quiere hacer, es que no ha nacido de nuevo. Solo el que ha nacido de nuevo, solo, lo repito, si es posible varias veces, solo el que ha nacido de nuevo entiende que su naturaleza espiritual debe de manifestar los dones de Dios para estos tiempos. Tiene que intervenir en el servicio al Señor en la iglesia. Tiene que hacerlo. No es una opción servir. ¿Ya? No es una opción servir. Tiene que ser. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Espíritu de Dios es de servicio. Así que los hermanos, no tienes a Cristo, porque el que tiene a Cristo quiere servir, porque el Espíritu de Jesucristo vino para no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. Para servir. Por lo tanto, si tú tienes, y el hermano dice que tiene, y aunque tenga 30 años en la iglesia y no está haciendo nunca nada, no tiene. Porque lo que hace el Espíritu de Dios en ti es buscar qué hacer para el Señor y comprometerse con el Señor. No, que el hermanito, que mira, que no sabe leer. No, acá no interesa que sepas leer, que sea, como dijo el pastor Refito. Él se acomplejó porque era feo, había ido a la cárcel y todo menospreciado. Él mismo se menospreció. Pero se dio cuenta cómo terminó. ¿Se dan cuenta o no? Dijo, no interesa, si él, por amor al Señor lo hacía. Y entendió. Entonces, nosotros también, hermano. Usted haga entender eso a los hermanos de la iglesia. Examinen a los hermanos, escudriñenlo. ¿Queremos crecer como iglesia? ¿Cómo si nadie se santifica? ¿Queremos crecer como iglesia? ¿Cómo si no participamos en el servicio? Solamente somos católicos evangélicos. Oidores. Católicos evangélicos. ¿Ya? Y tenemos nuestro culto pagano, porque solamente vamos a la iglesia paganamente a hacer un rito de cantar, pararse, escuchar, irse, aplaudir y se va. Nada más. Y todo sigue igual luego, ¿no? Y por lo tanto, para ellos la vida es un carnaval. Otro día es otro mundo. Pero la iglesia es solamente para lo mismo. No, como ya lo dijeron algunos de los expositores, el adorador no va a la iglesia los domingos a adorar,
sino va a la iglesia para continuar adorando. Porque todos los días debe ser una vida de adoración. De adoración. ¿Ok? Ujú. Listo. Vamos a leer esos textos, hermanos, porque yo quiero que entiendan bien estos textos. Participemos todos en la lectura, uno cada uno. El que tiene Juan. A ver, quiero saber, ya empezamos en orden, ¿ya? César Chávez, vas a leer Efesios 2:1. Max va a leer 1 de Pedro 1:23. Alexis va a leer Juan 1:13. Y luego, a ver, ¿qué más? A ver, vamos a ver acá. Alexis y Yamir va a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 4:7. Y luego Daniel Seminario va a leer 1 de Juan, capítulo 5. Pastor, ¿qué tal? No, se me entrecortó justo. Primera de Juan, ¿qué me dijo? Tú eres Yamir, ¿no? Sí. Ya, es 1 de Juan, capítulo 3, versículo, acá está en la pantalla, capítulo 3, versículo 9 y Sí, capítulo sí. 4, 7. ¿Ya? Ya. Y Daniel Seminario va a leer lo que resta, 1 de Juan, capítulo 5, 1, 4 y 18. ¿Listo? Si no han notado, magnífico. En ese orden, ¿ya? Entonces yo he dicho que empieza aquí César, ¿no? Amén. Ya, listo. Efesios 2:1, hermano César. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Ya, entonces, ¿qué hizo el Señor? que os dio vida. ¿Cuándo? ¿Cuál era nuestro estado? Cuando hemos estado muertos en delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos haciendo el mal, ¿ok? Y vivíamos en pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios nos da vida, nos hace nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23. Ahí está, pastor. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Ajá. Siendo renacidos, ¿qué dice? Renacido significa habiendo nacido de nuevo, ¿cierto? No de, ¿Qué No más? de simiente corruptible. ¿Perdón? no de simiente corruptible, No sino de simiente corruptible, ¿no? No de una vida corrupta que se acaba, sino ¿qué cosa? Que la vida nueva, duradera, indudablemente, que es para siempre, es para siempre porque proviene de quién? De Dios, por medio de su palabra, ¿cierto? Juan 1:13, Pastor, ya listo, hermano. dice, estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne, ni por voluntad de asado y un panal, perdón, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Perfecto. Ellos no nacen de voluntad humana, ni por voluntad humana, ni por estilo humano, ni por tradición humana, ni por descendencias humanas. Está diciendo, así seas tú familia de cristiano, no significa que eres cristiano. Así tú hayas hecho los ritos con el catolicismo, te ha bautizado, la primera comunión, la confirmación, y etcétera, etcétera, eso no sirve para nacer de nuevo. La Iglesia Católica dice que sí, es parte del nacimiento de nuevo, todo, la primera comunión, la extremaunción y todo lo demás es parte del nuevo nacimiento. Si no, porque eso es voluntad humana. La Biblia dice que no es por nacimiento ni por esfuerzo humano, sino por voluntad de Dios, ¿no? En este momento, usted escuche el Evangelio. Amén, pastor. 1 de Juan 3, 9 y 4, 7. Bien. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ah, mira, hermano. Miren, hermano. Si han escuchado bien, debe inquietar nuestro corazón que ninguna persona que es hijo de Dios, ¿qué hace? ¿Qué no hace? No No practica el pecado. practica. Peca. No No peca. practica el pecado. No lo hace su No deporte favorito. practica.
no es su estilo de vida, una y otra vez. ¿Ya? Practica mejor la oración, la lectura bíblica, pero no practique el pecado. ¿Por qué? Porque tiene qué cosa, la simiente, La simiente de Dios. el germen de la vida de Dios, la vida de Dios. Esa palabra tiene la simiente, el germen, el ADN de la vida de Dios en Cristo. Mano, pesa en la balanza. Y usted piensa en sí mismo, yo tengo la simiente de Dios mismo. ¿Cómo puedo estar hablando esto? ¿Cómo puedo estar pensando? ¿Cómo puedo estar así? Y eso se tiene que manifestar, hermano. Por eso, en las iglesias, no se peleen entre ustedes. No discutan. Sométanse al Señor, a su palabra. No justifiquemos lo que es injustificable. Como dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser pastor, que por aquí, ya. Y se le pregunta, alguien se ofende por ahí. Pero pastor tiene que ser casado, tener experiencia con sus hijos. No. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A lo que la palabra dice o a lo que Dios indica en su palabra? A ver, ¿ustedes qué dicen? Igual el presbítero o la presbítera tiene que ser casado, dice la Biblia. Soltero no, soltero, pero es buena gente, es santo, es perfecto. Pero la Biblia dice una cosa, que no podemos decir que no. No nos gusta, ¿qué podemos hacer? Discute con Dios. Pues si la Biblia dice que para ser anciano presbítero o presbítera tiene que estar casado con hijo, que gobierne bien su casa, que tenga testimonio. Entonces, ¿en qué quedamos? Y de buen testimonio. ¿Sí? ¿En qué quedamos, digo yo? ¿En qué quedamos? O es Dios, o es mi voluntad, mi sabiduría humana, la que quieren manifestar esto. No, hermano. Pastor, Sí, escucho. una consulta. Ahorita acabo de escuchar y no quisiera dar un punto de vista, ¿no? Lo que lo estoy entendiendo, ¿no? O sea, para que sea un presbítero o una presbítera o un pastor, necesariamente tiene que ser casado. Sí. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Ahí veamos en Tito y Timoteo. Timoteo y Tito. Sí, ahí habla. Si el Señor habla así, hermano, por más que sea mi pata del alma, lo vamos a sentir muchísimo. Incluso para diáconos también no pasar a partir de los 60 años, dicen. Sí, Así dice la palabra. sí, hay que tener mucho cuidado. Ujú. Yo tengo amigos, un montón de amigos. Son pastores lindos, son hermanos, muchos. Bueno, como ustedes saben que yo vengo de la Iglesia Alianza y tengo, pues, lindos pastores, hermanos en la fe, ¿no? Y que son directivas, son cabezas de la denominación ahora mismo, ¿no? Y son familia, y respeto, y tiene, pues, mucha autoridad para enseñar acerca del matrimonio, los hijos, de la abuela, de los nietos, tienen autoridad para hacerlo. Pero un soltero que tiene autoridad. Pastor, una consulta. Ya. Felipe y Esteban eran diáconos cuando andaban con Jesús. ¿Eran casados? ¿Tenían familia? Sí, la mayoría eran casados, porque en esos tiempos era muy difícil que una persona se permanezca soltera. Muy difícil. Porque tenía que ser eunuco. Bueno, los que son solteros, podríamos decir que podían ejercer un ministerio como el apostolado, ¿no? Estar de aquí para allá, enseñando, sembrando, saliendo, porque no tienen carga de mujer, de hijos, nada, ¿no? Pueden ejercer pastorado, pero no quedarse, mantenerse en un lugar exacto, pero si tiene el don. Y además, cualquiera que sea el ministerio de servicio, yo siempre digo, tienes que tener la evidencia de tu llamado. No porque te lo dicen, tú debes ser un ratito. Yo no me muevo por lo que la gente me dice, sino por lo que Dios dice. Y esa persona tiene que tener la evidencia de Dios en su llamado. Entonces, cuando yo entrevisto así, digo, dime, ¿dónde Dios te ha dicho que a ti que eres pastor? No, que los hermanos, no estoy hablando de los hermanos, que te dijo Dios, no los hermanos. Entonces, si no hay esa evidencia, hay que esperar con paciencia. ¿Ok?
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te lleva a eso, ¿no es cierto? A vivir en forma distinta. Vamos a continuar. Ese es otro tema, creo, me estoy salteando. Pastor, Ya, también ya. tengo una consulta, una Sí, preguntita. Le digo, esta regeneración que estamos hablando a partir del nuevo nacimiento, Ya. ¿es un proceso o es un No, cambio? no, radical. Hemos dicho, la generación es radical, ya nace, ¿no? Desde el momento en que aceptó a Cristo, comenzó a vivir una nueva vida, Sí, comenzó a hacer las cosas nuevas que habla la palabra, ¿no? exactamente, hermanito. No existe proceso, pastor. No hay un proceso. El proceso, no hay ningún proceso. Dios, es como decir, Dios, cuando Dios interviene radicalmente, no por partes. Es que cuando Dios nos ve como un hecho ya concluido, no por concluir. Solamente que en el tiempo para nosotros es el proceso, pero para Dios no hay un proceso, es un principio y un final nada más. En el camino tenemos que ir andando en santificación, ¿no? Y podemos santificarnos poco por poco, y lo podemos hacer, ¿por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, no podríamos santificarnos, morir a la carne todos los días, a los deseos pecaminosos todos los días. Entonces, ¿quién me da ese poder para santificarme? El Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo recibimos cuando hemos nacido de nuevo y ya venido, yo vengo a ser una nueva criatura. Por eso Pablo dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pastor, pero yo he escuchado muchas veces prédicas, he escuchado estudios que hablan acerca de un proceso, No, ¿no? El en proceso de santificación es diferente no, claro. regeneración, ¿no? O sea, Sí, la regeneración es instantánea, pero el proceso de santificación, eso sí es un proceso que va de a todo tomar hasta la conclusión de cuando venga Cristo, ¿no? exacto. Ese es muy diferente. Sí, Pero yo he escuchado también que dicen, no, hermano, que tú aceptas a Cristo y poco a poco vas cambiando, dice. no. Cuando tú aceptas y aceptamos a Cristo, porque luego vamos a ver en los textos, tú has recibido el Espíritu Santo, ¿ok? Y el Espíritu Santo no recibe por partes, hermano. ¿Quién recibe el Espíritu? El Espíritu Santo recibe de a poquito. No lo puedo partir el Espíritu Santo por poquito. Lo recibes ya. Y el Espíritu Santo no es un proceso, es Dios mismo. ¿No? Pensamos que es la tercera persona de la Trinidad, sí, pero es Dios mismo. Con mayor autoridad que Dios, no, es el mismo valor. Con menos valor que Cristo, no, es el mismo valor. Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo Dios por poquito van a hacer contigo? Pesar de niñito, baboseando, no, es total. Está dentro, pero es que tenemos que descubrir el gran potencial que está en nosotros. Justamente, ratito, por eso mismo, en estas clases que estamos aprendiendo, estamos viendo qué potencial tienes tú que no te lo han dicho, o no lo hemos descubierto, o que recién estamos aprendiendo. Porque normalmente, sin ofender a nadie, les digo, esto no se aprende desde que nace. En una iglesia, cuando uno se entrega su vida a Cristo, lo primero que tiene que hacer el pastor es entregarle los principios básicos del cristianismo. Porque eso se habla allí. Eso no se debe entender, esto no lo deben entender ustedes así en la clase de seminario. Yo soy muy rígido en esas cosas. En una iglesia, el pastor tiene que hacerlo. ¿Qué cosa? Enseñar qué es la regeneración, un nuevo nacimiento, la santificación. Tiene que enseñar. No es una opción que nosotros pastores hacerlo. Tenemos que hacerlo. Como yo le dije al Señor, todo lo que yo aprendo en el seminario, todo lo que he aprendido enseñando, todo lo que he aprendido en la experiencia personal, todo eso, si es posible, entregarle a la iglesia. Todo. No esconder nada, ni menos pensar de que, ay, no voy a enseñar todo porque va a haber un hermano mejor que nosotros. Perfecto, eso nunca debe salir del corazón del pastor. El pastor debe entregarlo todo para que sus discípulos que son de la iglesia lleguen a ser mejor que él. Y toda la iglesia pueda ser gobernada, ¿sí? Por los dones. Y así el cuerpo se edifica. Hermanos, con respeto le digo, la iglesia que no manifiesta los dones, no conoce qué es el cuerpo. ¿Ya? Hay iglesias que tienen 15, 20, 30 años y siguen siendo los mismos. Digo, ¿qué está pasando aquí?
¿Dónde está el error aquí? Contradictorio. No sé. Pastor, Ustedes escucharon lo que dijo el pastor, el primer pastor Pérez, ¿no es cierto? En la iglesia que tuvo 13 años ahí sirviendo, ¿verdad? Después de 13 años de servicio, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan alguien? crecieron de la primera Sí, iglesia o de plantó 11, en 13 años plantó 11 iglesias. 11 iglesias? Después de 13 años que estuvo en la iglesia, plantaron 11 iglesias. Mm. Y ese sitio de su iglesia que es en Caja de Agua, yo lo conozco, es un sitio bien peligroso. Sí, yo he ido ya también. No, ahora estoy tranquilo. Mm. Yo digo, Señor, acá hay iglesia, tenemos iglesia de 20 años, 30 años, y somos uno, así aflojando. ¿Por qué? Y es, Ya lo explicó, ¿no? El liderazgo, consistorio, la preparación, la capacitación. Yo entiendo todas esas cosas, pero no se está haciendo, ¿no? Dios quiera que algún día nos liberemos de las tradiciones y empecemos a caminar firmemente en el Señor, pero no el pastor solo. El pastor siempre tiene que trabajar, caminar con hasta su equipo. con el hermano más humilde. Nunca menospreciar a nadie. Que porque sabes hablar, no sabes hablar, que eres grande, chico, o eres cojito, no, hermano, a nadie se menosprecia. No hay que ser selectivos. ¿Por qué? Porque también eres mi hermano y tienes lo mismo que yo tengo. ¿No es cierto? ¿Qué diferencia hay entre usted, que yo como pastor, y usted como un miembro de la congregación? No hay ninguna diferencia. Entonces yo tengo que enseñarles a usted a caminar como yo he caminado y si usted logra ser mejor que yo, indudablemente. Y si me equivoco, yo quiera que usted me corrija, ¿no? Porque somos falibles también con el pensar. Ya, ¿quién no leyó? Pastor, el nacimiento, así como el nacimiento el carnal, es en un momento nada más, el espiritual, en un momento. Sí. Y nuestra santificación es un proceso que va a terminar recién en la segunda venida de Cristo. Claro. Pero para esto, para que se vaya perfeccionando y mejoremos, siempre tenemos que estar fieles y leales en oración, buscando siempre su palabra y buscando siempre más de Dios, ¿no? Y eso nos ayuda, ¿no? Y son tres cosas fundamentales, hermanos, siempre he enseñado, pero no sé por qué las cosas no funcionan, muchos hermanos. Fundamental. Tres cosas que el cristiano debe tener. Tiempo con Dios, ¿sí? Tiempo con Dios. Hablamos en ese tiempo con Dios de oración, lectura bíblica. Tiempo de servicio en la iglesia. Y tiempo de compartir el evangelio. Si usted se decide hacer eso con un grupo de hermanos, va a saber cómo tu iglesia va a cambiar. Toda situación va a cambiar. Pero ya es cuestión del pastor de su iglesia, pues, ¿no? Primero de Juan 5, capítulo 5, versículo 1, 4, 18. Nos faltaba leer pastor el 4:7. Ah, ya, hermanita. Falta 4:7, pastor. Ya, perdón. Gracias, hermano, por recibir. Dígame, hermana, 4:7. Primero de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ame nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama es nacido de Dios. Dios. Empieza por tu casa, por tu familia más cercana, y continúalo en tu iglesia. ¿Qué cosa? Porque el amor, escuchen bien ahora, el amor es la base fundamental para que podamos edificar nuestra familia, nuestras vidas y la iglesia. Cosa fundamental también como pilar de nuestra edificación es la palabra de Dios. Y la otra vida fundamental es mantenerse siempre con la armadura de Dios. ¿Okay? Y ahora sí, Juan 5, 1, 4, 18. Primero Juan 5, 1, luego el 4, 18. ¿Quién va a leer? A ver, yo lo leo, pastor. Daniel creo que era. Daniel. Se ha leído. O Alicia leído.
Daniel, ¿estás? Tiene problemas con su micrófono solamente. A ver, Aide, por favor. Amén, pastor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo Amén. 4 y versículo 18. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. El que es engendrado por Dios, Dios lo cuida. Dios lo cuida. Y el maligno no No te toca. te toca. Usted repita, Amén. el Señor a mí no me va a tocar mal. No me toca. Tengo Amén. un padre que me cuida. Me Y cuida. el versículo Gracias, 4 Señor. también dice lo mismo. Ujú. De cierta manera, dice que a ver, todo lo que es hijo de Dios vence al mundo. ¿Quién vence al mundo? ¿Quién vence al mundo? Los hijos de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Por medio de la fe. Por la fe vencemos al mundo. De la Sí. fe que vence al mundo. Sí, o sea, pero ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Hermano, que el mundo no nos venza a nosotros, con sus pesquisas, sus tentaciones. Por eso tenemos que en la iglesia aprender y unirnos y salir edificados y agradecer a Dios y glorificarlo. Si es posible, tratar en un ayuno esto y hablarles y salir pues renovados totalmente, ¿no? Y así echamos fuera todo aquello malo y los errores que hayamos podido cometer. ¿Ya? Continuamos. La regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento de salvación, junto con el sello del Espíritu Santo, como dice en Efesios 1:13, la adopción, que también obra en nosotros, Gálatas 4:5, la reconciliación, 2 Corintios 5:18 al 20, y muchos otros más. La regeneración es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente como resultado de la fe en Jesucristo. Antes de la salvación, no éramos hijos de Dios, sino hijos de ira. ¿Ya? Ahí están los textos. Antes de la salvación estábamos perdidos. Después de la salvación somos regenerados. El resultado de la regeneración es la paz con Dios. También otro resultado, nueva vida, vida eterna. Ahí están los textos. Y otro resultado es ser hijo eternamente, hijo de Dios eternamente. ¿Okay? Viene Juan 1:12-13 y Gálatas 3:26. Con la regeneración se inicia el proceso de la santificación. Yo no me puedo santificar si no soy una persona regenerada por Dios. ¿Ya? Por medio de la cual nos convertimos en la persona que Dios quiere que seamos. Vamos a leer ese texto en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 28. Listo. Leila, hermana Leila, ¿puede leerlo, por favor? Hermana Leila. Está tomando su desayuno, lonche. Hermana Leila, ¿está? Pastor, yo lo leo, 8:28. Ah, por favor. Ya. 28 al 30. Del 28 al 30. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. ¿Qué le parece, hermanos, a usted? ¿Qué le parece esos textos? ¿No son maravillosos? Hermanos, es para
humillarnos y darle gracias al Señor y prometerle una vez más, aunque le fallemos, vamos a continuar con el ciclo del proceso que Dios nos ha demandado en estos tiempos. Sabemos que los que aman a Dios, ¿qué pasa? Versículo 28, todas las cosas le ayudan Bien. a bien. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, escucha bien, hermano, memorízalo, porque hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Hermano, Dios no se puede equivocar contigo, ni conmigo, ni con nadie. Dios te llamó con un propósito, tienes que luchar para que llegues a completar los propósitos de Dios. Aunque alguien te diga algo, si tú tienes las cosas claras por la palabra, sigue caminando con ese, sigue insistiendo, sigue perseverando. Y Dios se va a agradar de que insistas en él. Listo, continuamos, hermano. No podemos detenernos mucho tiempo tampoco aquí. Antes de la salvación estábamos perdidos, como decir, y después de la salvación somos regenerados. La única forma para la regeneración es por medio de la fe en la obra completa de Cristo en la cruz. Regenerar el corazón no se logra con la cantidad de buenas obras o por guardar la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será crucificado ante él, ante Dios, Romanos 3:20. Solo Cristo ofrece una cura para la depravación total del corazón humano. No tenemos necesidad de renovación, de reformas o de reorganización. Necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Ya? Algunos dicen algunas iglesias hablan de que tú tienes que ir a la iglesia y poco a poco tienes que renovarte. Es lo que le habían dicho algunos. Pero aquí, ni reformarte, ni reorganizar tu vida, ¿no? Son totalmente humanistas estos, ¿ya? Es necesario el nuevo nacimiento, si no, no veremos la gloria de Dios, ¿ya? La regeneración, como ya había dicho anteriormente, dice, no te maravillas que te dije, es necesario mío, como Juan 3 a Nicodemo, ¿ya? El significado literal de regeneración es engendrar de nuevo, como habla el diccionario de la lengua española de María Moliner, y esta palabra se usa raras veces en las escrituras, como habla Mateo 19, 28 y Tito 3:5. Sin embargo, la doctrina de la regeneración se evidencia bastante en las enseñanzas bíblicas que pertenecen a la salvación. Es la doctrina de la vida nueva que Dios engendra en nosotros cuando nos convertimos. Vida nueva en Cristo resulta de la regeneración, como también la redención resulta de la expiación, la justicia de la justificación, la santidad de la santificación. Dios regenera, el hombre es renacido. Dios expía, el hombre es redimido. Dios justifica, el hombre es justificado. Y Dios santifica, el hombre es hecho santo. Acuérdense de eso, ¿ya? Lo que la regeneración es. Ahí están los textos, hermanos, para que usted lo pueda leer, ¿cierto? La regeneración es nacer de nuevo, es ser nueva criatura, es ser engendrado por la palabra, es ser lavado, es recibir la naturaleza divina y recibir un corazón nuevo, como se entiende. Eso es la regeneración. Todo esto es para nuestra experiencia y vida personal. Esto debe ser nuestra experiencia. Usted debe experimentar todo eso ya. Esto no es un proceso, esto es todo. Cuando usted entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, todo esto viene en un solo paquete. No que primero no nacimiento, es una criatura segundo, engendrado por la palabra tercero, no hay primero, segundo, no hay tercero. Es todo en uno solo. ¿Ya? Así que ahí tiene los textos, tiene usted para a solas con Dios, hacer su devocional, orar y agradecerle. Lo que la regeneración no es, ojo ahí, lo que la regeneración no es, solo reformarse no es regeneración. La regeneración no consiste meramente en rehacer o reformar al hombre viejo del pecado. Es como le decía cuando estábamos hablando, estaba preguntando Max, no consiste meramente en rehacer o reformar al hombre viejo del pecado. Es una creación completamente nueva, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está el texto. No hay texto para esto que está acá arriba. Rehacer o reformar al hombre viejo del pecado. No hay texto para eso. Lo que sí hay texto es lo que dice, según Dios,
la justificación, la justicia en verdad, es cierto, una nueva creación. No es meramente la convicción de pecado. La convicción es una señal que el Espíritu Santo está obrando por el hombre, para que el hombre llegara a ser una nueva criatura solamente cuando se rinde a Dios, le permite obrar el milagro de gracia en su corazón. ¿Ya? Esto es un pensamiento muy católico. La regeneración no es afiliarse a una iglesia. La maldición de las iglesias modernas es que hay demasiados miembros en quienes todavía reina el hombre viejo. No llegamos a ser hijos de Dios al pertenecer a alguna iglesia o a cierta denominación, sino que nos afiliamos a una iglesia que armoniza con la palabra de Dios. Después de nosotros hemos sido regenerados. Todo esto es... Ven, pastor. La regeneración no es meramente vivir una buena vida moral, ¿ya? Hay personas que se consideran buena gente y están tan seguras de que jamás han hecho alguna cosa mala, pero si se examinaran honestamente en el espejo del Evangelio, se verían como pobres pecadores engañados por su propia justicia. No es, porque si no, para puras hubiera venido Cristo, pues si fuera meramente por una vida moral. Claro, exacto. Meramente una mejora social, no es la regeneración una mejora social. La mejora social no tiene nada que ver con el lavamiento de la regeneración. Tito 3:5. Que vivifica el alma, de esa manera limpia la vida por dentro y por fuera. No hay comunidad que pueda ser salva a menos que sus habitantes se vuelvan al Señor y lleguen a ser nuevas criaturas. Corintios 5:17 en Cristo. La regeneración no es meramente adherirse a la doctrina bíblica. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Usted puede seguir una teología correcta y todavía ser un pecador perdido correcto. Una cosa es aceptar el Evangelio en la mente como algo correcto y otra cosa es aceptar en el corazón como el poder de Dios para salvación. Allí podríamos nosotros tener este problema. Aquí, en esta parte, aterriza la doctrina cristiana, ¿no? Que uno puede seguir, conozco, como le decía anteriormente, estudio y sé y que voy, que todo, alabo al Señor, levanto la mano, Dios, que Dios, todo lo demás, pero no he nacido de nuevo. Pensando de que asiste a la iglesia, porque participa en los sistemas, porque te bautizas y todo lo demás, ya es cristiano. No, mientras no haya, no tiene poder, porque adherirse a la doctrina cristiana es meramente tu propio esfuerzo, es el propio esfuerzo del ser humano, porque cualquiera lo puede hacer, sin ser evangélico. Pero cuando obra el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, recién puede experimentar el poder de Dios de salvación en nuestras vidas, y eso va a cambiar. Todas las cosas mencionadas aquí son buenas en su propio lugar, pero no ocupan ningún lugar como sustituto para la salvación. Obras de la regeneración. Obras de la regeneración. 1. ¿Cuáles son las obras de regeneración? Es obra de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen algo que ver con esta obra. Ahí están los textos, Juan 1:13, 3:16, 3:5, y no nos vamos a detener ahí. Usted pues, anótelo y continúe. Es el lavamiento de la regeneración lo que nos trae la salvación. Las obras no las pueden traer. Dios nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. No somos nacidos por obras, sino nacidos de Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ya? Otra obra de la regeneración es crecer de la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo, dice la Biblia, que es poder de Dios para la salvación.
regeneración, ¿ya? Romanos 1:16. En otras palabras, somos engendrados por el Evangelio. En el nuevo nacimiento, la palabra de Dios es la semilla. El corazón humano es la tierra. El predicador es el sembrador que siembra la semilla en la tierra. Hechos 16:14. El Espíritu Santo da vida a la semilla en el corazón que la recibe. La nueva naturaleza nace de la divina palabra. El creyente es nacido de nuevo, creado de nuevo, y ha pasado de muerte a Vida. vida. Oh, ¿Ya? Anote bien eso porque a usted le va a ayudar bastante cuando haga su predicación o enseñanza. Otra más, no se afecta sin la cooperación de los hombres. No se efectúa, perdón, sin la cooperación de los hombres. La salvación es completamente la obra de Dios, pero Dios usa a hombres para traer las buenas nuevas de salvación a otros hombres. Además, Dios no salva a nadie en contra de su propia voluntad. De cierto, Dios toca a los hombres con el poder de la convicción del Espíritu Santo, pero el hombre no recibe la nueva creación hasta que responde en el corazón, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Hechos 9:6. El hombre tiene que tener fe para recibir la regeneración. Juan 1:12 dice, a todo aquel que Cree. cree y recibe, Recibe. ¿verdad? El mensaje al Mesías, es nacido de nuevo, es hijo de Dios. Entonces, aquí la regeneración no es por tu voluntad. Perdón, es voluntad de Dios, pero será tu voluntad al aceptar lo que Dios te tiene para ti. Seguimos. No es necesario que el niño, para el niño inocente, ¿ya? La regeneración no es necesaria para el niño inocente, porque ya vienen inocentes. Cuando aquellas madres trajeron a sus niños a Jesús, le bendijo a los niños diciendo, en los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Los infantes que aún no son responsables por sus actos, están bajo la sangre del Señor y son candidatos aptos para el cielo hasta que lleguen a la edad cuando el pecado revive y entonces ellos mueren. Mueren espiritualmente, ¿no? De manera que cuando esto sucede, ellos deben experimentar el nuevo nacimiento para el reino, para entrar en el reino de Dios. ¿Es esencial para la salvación, nacimiento? Sí, la regeneración. Para probar esto, nos referimos a las escrituras ya citadas, en las cuales la más directa es de Juan 3:3 y 5 y 7, ¿ya? Habla de Nicodemo. La evidencia de la regeneración. ¿Cuál es? La justicia. ¿Ya? La evidencia. En usted y en mí, en los hermanos de la iglesia, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es lo que debe notarse con respecto a la salvación? Es la justicia. 1 Juan, capítulo 2, versículo 9, 19, dice, todo el que hace justicia es nacido ¿de qué? De Dios. Luego dice Hechos 10, Dios no hace acepción de personas, sino que en todas las naciones se agrada de que le temen y hacen justicia. Hermano, ¿qué significa hacer justicia? Ser justos en todo. No, pero ¿en qué? ¿Sabe qué le voy a decir? Hacer justicia es hacer valer la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, no es que Dios me crea justo, como le decía anteriormente, ¿no? Que si a la iglesia se aceptan, por ejemplo, que un homosexual, ¿ya? Sea pastor y los dirija a ustedes, entonces, ¿la Biblia habla de eso? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? La Biblia dice que es abominación. Ya, entonces, ¿cómo podemos aceptar a alguien que nos predique en el púlpito y decir, ¿cómo hago justicia? Diciendo, eso no es correcto, Dios no ha dicho esto, Dios dice esto. No, que mira que en estos años, que el SGTB y la modernidad, que el mundo ha cambiado, que pues no sé, si no es persona. Puro humanismo. Pero hacer justicia, y el que hace justicia, pone a Dios pone la voluntad de Dios por encima de lo que tú opinas. Eso es hacer justicia.
¿Ya? Un hermano roba al otro hermano, usted se da cuenta, y como es tu pata del alma, no lo denuncias. No, eso no es hacer justicia. Ay, qué mala gente, que mira, esto, qué buena gente, pero, hermano, haces cómplice. Por lo tanto, ¿qué hace justicia? Así te duela, tienes que hacerla. ¿Por qué? O está en juego tu honor, o está en juego el honor de Dios. ¿Usted qué prefiere? ¿Qué elegimos nosotros? El honor de Dios. El honor de Dios. Porque hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. Yo, Señor, me duele esto, pero si es mi hijo, tengo que hacerlo. Pero ten misericordia y cámbialo. O sea, Es necesario menguar para que Cristo crezca. claro, claro que sí. Entonces, Dios no hace excepción de personas, sino que todas las naciones se agrada, ojo, que en todas las se agrada, y al que le teme, y hace justicia. Al que le teme, Señor, agrádate de mí, pero no estás haciendo la justicia, no me temes a mí. Entonces, hay que aprender que he nacido de nuevo, tiene que obrar el temor de Dios, el respeto a Él, pero también al decir, ¿sabes qué? Casi, ¿no? Casi, de repente los hijos nos pueden corregir, o las esposas nos pueden corregir con la palabra, y hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptarlo, amor por amor, ¿ya? La justicia de Cristo, dada a los hombres, se manifiesta en una vida justa. Cuando hacemos justicia, es que estamos viviendo una vida justa. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en ese pecado que es la injusticia? Es imposible ser justo por dentro sin manifestarse por fuera. ¿Ya? Sabe que lo que la Biblia dice, tú te quedas calladito. ¿Ya? No lo tengas en tu corazón, no tengas miedo. Como le decía al principio, pregunte, diga, aunque sea una pregunta de niños, hágalo. No sé qué es eso. ¿Ya? Así también, que es justo por dentro, se tiene que manifestar por fuera. Mateo 5, 14 al 16. También es victoria sobre el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. 1 Juan 3:9. La Biblia habla acerca de la flaqueza de la carne, pero no ofrece excusa a la Biblia en cuanto a pecar voluntariamente. ¿Y qué es pecado? Es hacer las cosas, es rebeldía contra Dios. Así de sencillo, ¿no? Es rebeldía contra Dios. Ahí está Romanos 8:1, Efesios 2:1-12, Tito 3:3-7, 1 Juan 1:4-7, Hebreos 10:26-27, habla acerca justamente de eso. Pero los que son de Cristo, ¿qué pasa? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Si ya está crucificado, entonces ya está muerto. Usted no lo resucite. ¿Entiende? ¿Sí? Si las pasiones y deseos pecaminosos han sido puestos o ser crucificado con Cristo, entonces no lo traigamos a resurrección ya. Déjalo ahí, ¿no? Los que son nacidos de Dios no practican el pecado. No porque nunca yerra, o sea, no significa que nunca nos vamos a equivocar, sino porque no pecar voluntariamente. ¿Ya? Es no pecar voluntariamente. Si un hijo de Dios yerra, cae en pecado, en cuanto se da cuenta que ha pecado, entonces, ¿qué hace? Se arrepiente y confiesa su pecado. Así de sencillo, así de fácil. Así de sencillo y fácil. Por eso, no se le inculpa de pecado. Salmo 32:2 y 4:8. Si tú pecas o has pecado ahora o antes de venir, o si de repente estás pensando mal o me estás maldiciendo ahorita, y te estás dando cuenta que estás haciendo mal, entonces simplemente ora al Señor y Él te va a perdonar. Él te va a perdonar. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y es nuestra fe. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo aguarda y el maligno no lo toca. 1 Juan 5:18, hemos leído ya. La vida guiada por el Espíritu Santo es otra manifestación de la regeneración. La diferencia entre la carnalidad y la espiritualidad es muy notable. Habla de Gálatas, fruto de la carne, fruto del Espíritu. Podemos saber si andamos según la carne o el Espíritu Santo, 8:1 de Romanos.
al determinar si nuestra vida diaria manifiesta la obra de la carne o el fruto del Espíritu Santo. Cuarto, la obediencia es, bueno, la regeneración también trae como fruto la obediencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si es que guardamos sus mandamientos. 1 Juan 2:3, Santiago 1:22 y Juan 15:14. Señor, te amo. ¿Está guardando mis mandamientos? Ay, no fornicar, no adulterar, no esto, no esto. Bueno, no solamente son los actos, sino aún los deseos, como dice Mateo capítulo 5. ¿Qué más trae la regeneración? El amor. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, ¿ya? En la iglesia, ¿ya? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No significa que solamente es tu iglesia, sino hay muchos hermanos de otras denominaciones que hay que amarlos. Acá no hay selección de hermanos, no es porque eres rico, ni porque eres pobre, ni que de la costa, de la sierra, de la sierra, si de color tal o cual, no. El nuevo nacimiento es el mismo que tú lo tienes, ¿ya? Y si seas profesional o no, no puedo dejar de quererlo o amarlo, ¿ya? 1 Juan 3:14. En esta misma razón, Dios dice que el que no ama a su hermano Permanece en muerte. permanece en muerte, ¿ya? El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Claro, permanece en la muerte, ¿no? Amados hermanos, dice, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. Así de sencillo. Simple y sencillo. No hay que No ha nacido de filosofar, nuevo. no hay que filosofar, no hay que razonar, no hay que dar razones humanas. Así de sencillo. No es que uno sea incomprensible. No, acá dice. Nada más. Yo siempre he tenido esto por norma. Como hablaba con mi esposa. ¿No? Siempre decimos, si la palabra lo dice, calladito. No decir nada, no pensar nada contra la persona que lo dice, calladito. Mientras no tengas tú tu base bíblica o razones bíblicas para dejarlo en stand-by, calladito nomás. ¿No? No, como dicen, no hay que picarse, no hay que picarse. Al contrario, gracias a Dios, porque nos corrige. ¿Ya? El amor cubre multitud de pecados. ¿Ya? La fe también está en. Sí, hermana Ayer, antes de pasar a la fe. Pastor, aquí, por ejemplo, donde dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Eso significa también, o podríamos decir que no ha sido regenerado, claro, o no lo conoce. no ha recibido a Dios, así Bien, tenga 30, 20 años en la iglesia. Puede ser así. Algunos nacen, pero es que, como le decía anteriormente, que ha nacido nuevo de recibir el Espíritu Santo, tiene todo el potencial de Dios adentro. De repente no lo ha entendido, no se lo han explicado, o no lo ha descubierto todavía, y todavía piensa de que todavía sigue siendo un católico evangélico. Entonces es necesario que desde el púlpito, dentro de las clases, de repente visitando, ¿no? Porque lo que me gusta a mí hacer cuando estoy en una iglesia como pastor es visita a las casas. Lo primero que hago es una nueva iglesia, cualquiera que fuera, como lo he hecho en Pozus, o lo hice en Talpa, y lo hice, con mi esposa lo hemos hecho también en San Juan. Es casa por casa visitar, casa por casa. Y ahí vamos a enterarnos, ahí vamos a corregir personalmente, y ahí nos vamos a amar, vamos a querer, nos vamos a soportar, ahí, en la visita en casa. Y ahí hay que fortalecerlos, hay que entender, que pregunten, que digan su fastidio, que digan de todo. Porque es bueno hacerlo. No una vez, hacerlo así en forma de sorpresa. La primera vez, siempre aviso, voy. La segunda vez, ahí me aparezco. Ahí me aparezco. Y hay muchos hermanos se habían acostumbrado así, a que yo cualquier ratito ya está, pastor, ven cualquier ratito. Y ya se están acomodando y se están arreglando, ¿no? Lo que no debe ser así. El temor es hacia Dios, no hacia los hombres. Pastor, ya. ¿y qué se puede hacer con los lobos rapaces que están llegando a la iglesia? Bueno, bueno, no necesario ser liderazgo,
hay que hablar con el pastor titular, ¿no? El pastor o el asistente, si lo hubiera, hacerlo manifiesto esto, y luego intervenirlo. Simplemente vaya, pastor, y converse con él, ¿no? Para que lo convenza y vuelva al Señor. Si que no ha sido regenerado, pues a predicarles. No hay que espantarlos, hay que predicarles, ¿no? Hacerse loco, ¿no? Hay que ser sabios para responder, hacer cautos también, no porque esa vida se pierda, y a esos lobos hay que predicarlos. Hermano, ¿cuántos lobos en mi vida cristiana han aparecido en la iglesia? Hermano, y cuando hemos estado ahí, en el liderazgo, como usted le dice, ¿qué hacemos? Acércate a él y predícale, cánsale, bombardéalo, porque el que es de Dios ama la palabra y tú bombardeo. Igual le digo a los hombres y a las mujeres que quieren tener enamorados en la iglesia, ¿ya? Dios, si te quieres enamorar, fíjate si es de Dios. ¿Cómo, pastor? Averigua con el cura, ¿cómo? Fácil. Predícale, háblale Dios, comparte tu texto, comparte la oración. Si esa chica quiere amarte a ti, va a amar al Dios que tú amas. Igual en las mujeres como en el hombre. Texto bíblico, comparte la Biblia. Cada vez que te encuentres, no hable de otra cosa más que del Señor y del Señor. Y si eso le aburre, mano, mejor hazte un ladito. Ya, así sea, pues, qué sé yo, la mejor artista del mundo, la más bonita. Apártate, ¿no? Te vas a ver un diablito ahí, como dolor de cabeza. Así que, chicos, es un buen remedio para saber con quién te vas a casar. La fe, todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, ha nacido de Dios. La prueba verdadera de fe, como la del amor, se halla al creer toda la palabra de Dios y obedecerla. Juan 1:12, todo aquel que recibe, el que cree en su nombre, por la fe, le dio la potestad por la fe y recibirlo, de ser hechos hijo de Dios. Ahí está nuestra partida de nacimiento. Juan 1:12, tu partida de nacimiento. ¿Y cómo sabes que tú eres hijo de Dios? Ahí está, mi partida de nacimiento dice aquí. A los que le reciben, yo he recibido a Cristo, el mensaje de Jesús. En su nombre lo creo, y me da. Ahí está tu partida de nacimiento. Listo, terminamos ese punto. Hacemos un break. ¿Está bien? Hasta 5 para las 9. Ya, pastor. Continuamos. Ya, pastor. ¿No tiene ninguna pregunta lo demás? ¿Todo está correcto? ¿Está bien? ¿Se han convertido? Alguien me avisa si quieren se ha convertido, ¿ya? Última parte para los solteros. Siempre bueno. ¿Para los solteros? La parte que dijo. Lo bautizamos ahí. Hermano, avisen, hermano. Aquí hay que compartir la torta con todos. Listo.